¿Cómo están, estimados amigos? Siempre es un gusto nuevamente estar por acá. El día de hoy estamos con este podcast que hemos lanzado que se llama El Laboratorio del Éxito. Y pues muy gustosos de estar aquí el día de hoy con un personaje pues bastante famoso, bastante conocido, bastante querido acá en el Ecuador y también en otros países. Tenemos la oportunidad, la bendición de contar con Felipe Jácome, integrante de Tercer Mundo. Y pues bueno, gracias por estar acá, Felipe. Siempre es un gusto y qué bendición contar contigo el día de hoy en este podcast que estamos iniciando en este proyecto, El Laboratorio del Éxito. Muchas gracias por estar acá. Qué chévere, Ricardo. Gracias a vos por invitarme, más bien. Qué bueno verte. La gente no sabe necesariamente, pero nos conocemos desde hace un rato porque fuimos compañeros becarios a un viaje a China para aprender de la industria del bambú. Sí, y esas son las otras facetas que son interesantes también conocer detrás de Felipe, porque todo el mundo le conoce con el tema de la música y todo eso, pero tiene múltiples facetas. Y claro que sí, cuando estábamos en el sector público, pues hicimos un viaje bastante interesante a China dentro del sector productivo y pues tuve la oportunidad de conocer a Felipe y me di cuenta de la grandeza de persona que es. Por eso lo tenemos acá, porque siento que tiene muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Así que bueno, gracias por estar acá, Felipe. Y bueno, para las personas que está, como lógicamente este podcast se publicará en YouTube y llegará a China, a otros países. Para las personas que no te conocen, ¿cómo podrías describirte tú, Felipe? ¿Cómo podrías definirte dentro de lo que, o cómo te gustaría? Porque en la práctica uno es en verdad lo que hace, pero no lo que dice que hará, sino lo que hace. Felipe Jácome, integrante del grupo musical Tercer Mundo. Esa tal vez es la faceta más visible, ¿no? Ajá. Es un grupo musical que tiene ya como 38 años de trayectoria, conformado por 3 hermanos. Mi hermano Daniel en la batería, mi hermano Juan Manuel en teclados de guitarra y yo en la guitarra y voz principal, digamos. Y entonces, digamos que artista en el sentido de que tenemos la música como cosa que nos atraviesa a los hermanos, pero también padre de 4 hijos. Y vaya que es un rol importante esa vaina de ser padre, ¿no? De 4 hijos. Espectacular. Primero tuve 3 y luego ahora tengo una hija más reciente que tiene 6 años, los otros ya están grandes. Okay. Y fabuloso ese proceso de ser padre primero y de enfrentarme entonces con este asunto de la educación para los hijos, ¿no? En qué magnitud uno tiene que ser ejemplo y cómo les dejas información a los hijos. Eso es fabuloso. Aparte de eso, relacionado durante un buen tiempo y todavía en alguna medida con la industria ecuatoriana del bambú. Busca una industria que busca desarrollarse, que busca entenderse y busca abrirse caminos, ¿no? Y desde hace unos pocos años, digamos, hasta meses, te diría, en virtud de que mi hermano sabe mucho de eso y que a partir de eso mi papá, que vive en Galápagos, empezó a sembrar y a cultivar, y que mi hijo, que vive en Galápagos también, porque les guía en Galápagos, decidió ayudarle a su abuelo a desarrollar y a comercializar. Estoy profundamente involucrado en el mundo del café de especialidad. Excelente, ¿no? Divertidísimo. Excelente. Y de Galápagos, además. De Galápagos, es súper interesante eso. Claro. Qué interesante. Por eso es tan importante las múltiples facetas que hay detrás de Felipe, ¿no? Y pues bueno, yéndonos un poquito a la parte que sí conoce la gente, ¿no? ¿Cuándo inicia Felipe a ver este tema de la música como una opción? ¿Cómo nació? ¿Desde niño lo hacías? ¿Cómo surge esa parte en ti? Yo creo que viene puesta porque, por un lado, mi mamá le hace la música. Mi mamá compone canciones, toca la guitarra, toca el piano. Es como que súper aparente para la música desde siempre, ¿no? Su papá, que fue polaco, fue violinista, inclusive tocó con la orquesta sinfónica aquí. Un man totalmente musical, académicamente inclusive, ¿no? Pero él inculcó en mi mamá sus habilidades y mi mamá en nosotros. Entonces eso es pieza clave, ¿no? Mi mamá, que además se inventa canciones y crecimos con mi mamá inventándose canciones de lo que fuera todo el tiempo. Hizo una película, hizo las canciones para esa película, apareció en una novela en televisión, en El Ángel de Piedra, hizo la canción del Ángel de Piedra. Interesante, el Ángel de Piedra. Ha estado muy involucrada en muchas cosas. Ese obviamente es un factor. Pero por otro lado, mi papá, que tiene una colección de discos gigantesca, de aquí hasta la pared, ¿no? Y en esos discos descubrimos a los Beatles, por ejemplo, o el rock and roll, ¿no? De los 50s, y ese estímulo, digamos, también es como un elemento importante que nos lleva a los hermanos a pensar en hacer música. ¿Más o menos qué edad tenías en esa época? O sea,
digamos que cuando empezamos a coquetear con la idea de tener un grupo, habrá tenido que unos 10 años. Súper por jovencito, ahí, ¿no? claro. Justo en esa edad, digamos, mi mamá trabajaba para una agencia de publicidad y decidieron armar un grupo de niños cantantes para como campaña de promoción del recién inaugurado Salón del Juguete. Y entonces se inventaron un grupo que se llamó Los Galapaguitos. Entonces mi hermano Daniel y yo fuimos partes de este grupo. Y eso significó una chévere experiencia de ir a un estudio de grabación, a grabar unas canciones que había compuesto mi mamá, algunas otras reediciones de otras cosas. Y ver cómo funciona esto, ¿no? Del estudio de grabación, los arreglos musicales, los músicos, un man tocando una cosa, otro man. Años después es que decidimos armar un grupo, pero ese fue un ingrediente también que se sumó a este. Y como Tercer Mundo, ¿cuándo inician? O sea, habré tenido yo unos 15 años, tal vez. Igual, super, o sea, adolescente. Claro, jovencitos. Y estábamos en el colegio, un amigo nuestro, un compañero mío, que además fue luego compañero de mi hermano Daniel, que es un año menor, súper aplicado, como ves. Ese man tenía instrumentos, tenía antiguísimos, pero así de 1000 años, una batería, una guitarra eléctrica y un órgano Yamaha antiguo, ¿no? Y entonces empezamos a ensayar sin saber tocar nada. Digamos, el único que algo sabía tocar era yo, la guitarra mal. Yo quería ser baterista, pero ya ni más, ¿no? Empezó la guitarra porque era el único que sabía algo. Y así empezamos en el colegio. Y hubo una oportunidad de representar al colegio en un festival intercolegial, en el 86 quizá. Y ahí nos vimos obligados a ponerle nombre al grupo que se iba a presentar. Eso también es interesante. ¿Dónde viene el nombre Tercer Mundo? Y entonces es ahí, ni siquiera es tan inteligente la respuesta. Bueno, es como que teníamos que ponerle nombre para poder inscribirnos y no se nos ocurría nada. No habíamos pensado en nombre. Había el grupo, pero no había nombre. Y aparte que era incipiente, ¿verdad? Claro. Y tras mucho pensarlo y no resolverlo, empezamos a buscar palabras como inspiración, digamos, en el índice de una enciclopedia. Ok. A la cansada, porque desde la agachas los astronautas, los aventureros. Vimos Tercer Mundo y nos resonó. Dijimos, pongamos Tercer Mundo. Nos sonaba más geográfico, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, claro, Tercer Mundo. Nada que ver. Años después es que cachamos que lo que representa esto de Tercer Mundo, ¿no? Un país subdesarrollado, etcétera. Pero decidimos mantener el nombre porque tenía sentido. Un grupo de jóvenes de un país tercermundista tratando de todas maneras, y pese a las limitaciones infraestructurales, tecnológicas, de mercado, de lo que quieras, demostrar que se pueden hacer cosas desde aquí, ¿no? Esa fue como la consigna. Entonces nos llamamos Tercer Mundo. Esta parte es súper interesante. No sé si hay otros grupos más, no sé si en el ámbito del rock, donde los integrantes son hermanos. Digamos que aparte de los esa dinámica, ¿no? Y los Jonas Brothers y los Hanson. No, o sea, no, seguro, sí hay, desde luego. Y hay muchos grupos en donde hemos visto que hay de la hermanos, familia, inclusive ¿no? Aquí en el Ecuador, ¿no? Cachas, los Contravía, por ejemplo. Es una familión, o sea, al menos 2 eran hermanos y participaban con el primo y el primo, el cuñado, y no sé qué. Los Crux en Carnac, lo tenían al Sergio y al Andrés. No necesariamente muchos más, no. Pero si a lo que te refieres es que si es más fácil trabajar con hermanos, la respuesta es no necesariamente. No, tal vez genera facilidades, pero genera complicaciones. También, ¿no? Lógicamente, como toda la familia. Y en esa época entiendo que estaban tocando, cantando con Juan Fernando Velasco. El grupo empezó oficialmente, digamos, porque había empezado antes con esto que te cuento, pero oficialmente decimos el grupo empezó cuando grabamos nuestro primer disco sencillo, de esos de 45, de 2 canciones, ¿no? Lado A y lado B. Y para entonces uno de los integrantes era el Juan Fernando Velasco. Este tema de cuando ya decidió él también separarse y todo eso, ¿generó algún conflicto, algún tema? ¿No? Normalmente, digamos, es súper normal, ¿no? Es como que le apostamos fuerte a esto de porque es como un sueño y es como una cruzada lo de hacer un grupo. Pero cuando eres joven y no tienes, y de repente que empiecen a pasar cosas como que tus canciones que grabaste con cualquier esfuerzo llegan a sonar en las radios y son bien recibidas y te ganas un premio por aquí, o sabes que la canción está sonando en Guayaquil cuando lo tuyo es aquí en Quito, lo que sea. Son como recompensas súper importantes, ¿no? Claro. Y entonces el momento en el que Juanfer deja el grupo, había pasado que ya había dejado el grupo una vez, entonces no era del todo nuevo. Y por otro lado, el grupo así mismo es.
hay momentos en los que está súper bien y hay momentos en los que ya no, porque así es la fama, así es el reconocimiento, así es el éxito. Dura un rato y luego ya no, y hay que volver a construir. Estábamos en uno de los momentos más bajos que ha tenido el grupo en toda la historia, ¿no? Cansados, hartos, habíamos hecho una gira que no funcionó muy bien, habíamos hecho un álbum que ahora promocionamos todo lo promocionable y lo que correspondía era volver a hacer nuevo trabajo y no teníamos ganas. Y entonces ahí el Juanfer decidió dejar el grupo para explorar otros territorios. El hecho de que el Juanfer deje el grupo causa en los que quedamos como que ese combustible, ¿no? Esa energía, algo tenemos que hacer. Esa viada para hacer algo nuevo. Ajá. Entonces, más bien, gracias. Claro, no, sí. Y súper bien, en buenos términos, nos llevamos bien. Ahora ya hacen colaboraciones y todo eso. De vez en cuando, sí. Pero hablamos, es que pasamos como 9 o 10 años con el Juanfer en el grupo, cerca de 10 años. 10 años además en los que pasábamos de adolescentes a más adultos, ¿no? Y que nos casábamos y que tuvimos hijos y todo juntos, ¿no? En ese proceso. Y entonces es como que más allá de haber sido compañeros del grupo, que es una cosa potente, fuimos como los hermanos en ese periodo de la vida tan crucial, ¿no? Entonces somos hermanos, no importa qué diga él, no importa qué diga cualquiera. Con el Juan Fernando Velasco y los tres hermanos somos hermanos todos. Excelente, ¿no? Súper bien. Esta etapa en la que tú ya decides tomar esto como una profesión, porque no sé si en algún momento tus padres, la presión de que sigas una carrera o cuando ya decidiste esto ya va a ser parte de mi vida. Yo no tuve, y mis hermanos tampoco tuvieron mucho lío con eso, porque mi mamá tiene esta trayectoria artística, entonces... Bien, ¿no? Era de esperarse casi. Mi papá pues ya se habían divorciado, entonces no tuvo mucha injerencia. Él decía, pero ¿cuándo van a hacer algo en serio, no? Pero en el caso del Juanfer, por ejemplo, que era parte del grupo, o del Pablo Mora, que es el bajista, que también era parte del grupo, entonces sí notábamos esa presión, ¿no? Y desde luego todo el mundo nos miraba así como que está chévere el hobby, pero ¿a qué horas la cosa seria, no? Yo te diría que desde sexto curso, desde finales de sexto curso, quedó clarísimo para mí que por aquí iba a ser, al menos por un rato, ¿no? Genial. Sigue siendo, ahí mismo, 30 y cuantos años después. ¿Cuál es el momento en el que, por ejemplo, como tú decías, escuchaste ya tu primera canción en la radio, o ese momento en el que sales a los escenarios, o sea, las primeras veces cuando, como te decía, estás convencido 100% que este es el camino, ¿no? O sea, ¿cómo tomaste esos primeros momentos de escuchar la primera canción en la radio, de salir al escenario y ver gente que coreaba tus canciones? Esos episodios, y especialmente la primera vez, no, esos episodios siempre, en verdad. Oír una canción tuya en la radio, o ir a un concierto y ver que la gente que está en el concierto se sabe la canción, por ejemplo. Eso es... Y en esa época que no había ni internet ni nada. Eso es mucho más poderoso, te diría, que cuánto cobras por el concierto, o cuánto dinero tienes acumulado, o cuán importante eres en los rankings, digamos, ¿no? Claro. Más importante es esos momentos en los que sientes ese como logro. Esa es mi perspectiva. Oír una canción tuya en la radio, y cuántas canciones nuestras habrán sonado en la radio, ¿no? Oír la nueva canción en la radio conmueve, pero tremendamente, ¿no? Y ese es uno de esos elementos que son la verdadera razón por la que seguimos haciendo esto, ¿no? Supongo que en el camino de ley existen como las dudas, ¿no? O sea, sigo con esto, me dedico a otra cosa. O sea, porque no solamente de esos momentos está hecho el camino, ¿no? Entonces de vez en cuando suena una nueva canción en la radio y a lo bestia. O vamos a un concierto y la gente sabe la nueva. Eso es increíble. Pero como que muchas veces nos cuestionamos si en verdad tendrá sentido seguir dedicados a esto, especialmente después de todo este tiempo. O mejor ponemos la energía y el cerebro y la plata y persona en alguna otra cosa que probablemente es mejor negocio, porque te aseguro, hay mejores negocios que tener un grupo, desde luego, ¿no? Y entonces dedicarse a esto y decidir dedicarse a esto como la actividad fundamental. Tienes que estar contento y satisfecho con esas retribuciones de las que hablamos, como que la satisfacción que da el puro hecho de componer una canción o de grabarla o de escucharla en la radio, independientemente, ¿no? Claro. ¿Cuáles crees que han sido como los momentos como más difíciles o retos dentro de ese mismo proceso de crecimiento? ¿Ha habido momentos así donde realmente hubo ese quebrantamiento, ese avance? Claro, y claro que ha habido. Y yo te diría que la disponibilidad de dinero, o sea, cuánto dinero está produciendo, especialmente cuando
ya tienes familia, tienes que tener hijos y las pensiones y lo que fuera, ¿no? Lo que le pasa a todo humano, claro. A los artistas también. Obviamente ahí va a haber cuestionamientos, ¿no? Especialmente en esos espacios, porque no necesariamente estamos tocando todos los meses o todas las semanas, ¿no? A veces, como te decía, hay momentos en los que es súper bien y la canción está sonando bastante en las radios o lo que fuera y te contratan. Y otras veces en la que más bien estás produciendo música nueva o estás con esta pausa para composición o lo que fuera y no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, enfrentarse a eso es fuerte porque es como que surge un sentimiento de urgencia, de que mejor ándote a trabajar en algún trabajo, ¿no? Claro. Y entonces aguantarse eso es fuerte. Pero a estas alturas, al menos yo veo que, y mis hermanos también, pues ven que si hay luz después de este túnel oscuro, ¿no? Que sí, es cuestión de organizarse. Y te diría que, sobre todo en estos últimos años, hemos entendido mejor, casi que diría por fin, a quién le hablamos, con quién es que nos relacionamos, cuál es nuestro público, cómo es esta relación con ese mercado. Ese aprendizaje, digamos, ¿no? de equivocarse, de fracasar, o sea, realmente es necesario. Es lo más importante, o sea, no, totalmente. O sea, es que no hay, además, no te vas a salvar de ese proceso, ¿no? Y entonces mejor lo tomas como aprendizaje. Ajá. Claro. Los tropiezos y los fracasos son solamente pistas que te dicen, ajá, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en esto, totalmente. No sé si se han acercado a ti, por ejemplo, gente joven que quiere incursionar en el tema de la música, aquí sobre todo en el Ecuador, ¿no? Yo entiendo que tú has evolucionado en toda esa industria del antes, ahora cómo se maneja esa industria. ¿Qué consejos les puedes dar a ellos? No la entendemos tanto a la industria de ahora, pero... Es interesante cómo ha evolucionado. O sea, interesantemente nosotros hemos estado como haciendo música justo en el momento en el que la evolución de lo analógico a lo digital y de lo real a lo virtual se da en tal magnitud, ¿no? Probablemente ya mismo se estabiliza en lo virtual y súper tecnológico. Pero hasta aquí no para de cambiar la cosa. Entonces, claro. Enfrentar eso, chévere. De todas maneras, y mira, la inteligencia artificial hoy como facilita un montón de cosas, ¿no? Hay un programa, Suno, famoso, que solo piensas en la melodía y ya te hace la canción, ¿no? Claro. Ni qué decirle. En la práctica, en última instancia, no va a dejar de medirse el talento. Cuando te enfrentas con público, cuando haces una presentación en vivo, lo que fuera, ¿no? Y entonces, si eres un man que quiere meterse en la música, claro que tienes posibilidades de aprender y de ir a la universidad y lo que fuera, pero antes que eso hay que hacer un trabajo bien consciente, bien honesto y bien, ¿qué te digo? Bien íntegro de cuestionarse el talento, ¿no? ¿Cómo está la madera que tienes intrínsecamente? Más allá del tema de que la fama, lo que decías en el tema. Para eso, porque mucha gente quiere hacerse artista porque eso da reconocimiento, aparentemente, ¿no? Y no da reconocimiento si es que no hay esa madera original, digamos, si es que no hay materia, si es que no hay un talento bastante natural. Claro que puedes aprender cosas, pero es bien probable que si no tienes ese talento natural para la música, sí lo tienes para otra cosa, ¿cachas? Y la búsqueda es más bien identificar por dónde está tu fortaleza para moverte como por ahí, ¿no? Claro. Entiendo que siempre tuviste el apoyo como de tu familia, ¿no es cierto? O sea, como que siempre estuvo ahí apoyándote. Mi mamá clave y luego los hermanos ahí súper. Exacto. Y en el tema también ya de la pareja, ¿también sientes que tuviste el apoyo en esa parte también? Porque también al estar con ese tema familiar, hijos y todo, ¿cómo has visto esa parte también? No, sí, total. Yo pienso que total apoyo y comprensión. Desde luego, cuando hay que pagar las pensiones, como te digo, claro, ya hace falta compras o lo que fuera, ¿no? Exacto. Ahí sobreviene un estrés que tiende a exigir y que tiende a como replantear cosas. Yo pienso que salí bien librado, ¿no? Claro que me divorcié, pero no por eso, necesariamente. Pero es real. La necesidad es real, la necesidad de tener dinero para compras o para lo que sea, para la vida, es real, ¿no? Y no es fácil. Claro. ¿Tus hijos han querido seguir el ejemplo de papá, de hacer música, de...? Sí. En alguna medida. Mi hijo mayor, el Bernardo, es guía en Galápagos. Y eso es un buen negocio. Claro. Ese sí es un buen negocio. Y siempre en Galápagos. Claro. Pero el man tiene un par de canciones ya en Spotify que ha grabado, digamos, como no es que sea dedicado a la música en la magnitud en que yo, no. Pero
puede con la música y le hace a la música. Y disfruta ese proceso. Y de vez en cuando guitarrea en bares en Galápagos y la gente lo cacha por eso. Y entonces disfruta mucho la música, más allá de que el negocio esté por otro lado, ¿no? Claro. Y eso es interesante. Es una cosa que nos hace pensar, de hecho, ¿no? Si por fama y fortuna, no necesariamente es por el camino de la música, ¿no? Y más bien, si descubres que tienes un talento, hasta puede que tenga sentido que a ese talento lo respetes y cuides de no atravesarlo con la espada de la búsqueda de negocio. Claro. A ese talento o a esa pasión, ¿no? Hay un riesgo, digamos, ahí. Y nosotros nos hemos enfrentado a ese doble discurso, digamos, ¿no? Hacemos música porque queremos hacer música y porque es lo que nos nace, pero también porque necesitamos dinero. Entonces hay que pegar. Claro. Y entonces separarse de eso, ¿cachai? Separarse de perseguir el mercado para hacer de verdad lo que quieres hacer, independientemente de cómo le vaya monetariamente, es un territorio en el que no tiene sentido estar. Claro, bajo ese concepto, para ti, ¿qué es la música? O sea, yo tendríamos que estar haciendo reggaetón y plata. Y eso también era otra de las preguntas que te quería preguntarte más adelante, ¿no? Pero, o sea, bajo tú que ya vives en eso, o sea, ¿cómo ves el tema de la música en tu vida? ¿Es todo? ¿Cómo lo ves? Entonces, no. Buena pregunta. No es todo la música en mi vida en particular y tampoco en la vida de mis hermanos. Pero sí es la actividad más en serio, más profundamente nos convoca, ¿no? Más tiempo le dedicamos y más cerebro y también más, en general, más satisfacciones nos otorga, porque nada se compara a ir a un concierto y cantar una canción y que la gente, la multitud, cante tu canción. Eso es increíble. ¿No? Es una sensación increíble. Yo tengo uno de los sueños frustrados, que es justamente ser un músico. Por ahí toco la guitarra, canto por ahí. Pero siempre me he puesto a pensar cómo es ese tema de salir al escenario y que la gente está ahí coreosa. Eso debe ser otro Es una tema, sensación que no se nos ocurre con qué se puede comparar, ¿no? Es una cosa muy única, muy increíble y muy peligrosa también, ¿no? Es como que de repente un masaje al ego, pero tremendo. Si es que no haces ese ejercicio, digamos, de entender que eso dura ese momento y sales de ahí y vuelves a tierra, ¿no? Y eres otro más de la patria. Si no haces ese ejercicio, te puedes volver loco, o sea, puede afectar. Sí, lo hemos visto, y es peligroso. Pero a nosotros ya se nos pasó. Ya creo que hay mucha madurez en ese aspecto. Más temprano que tarde tienes que, más temprano que tarde te estrellas contra el planeta si te crees esa fama y ese reconocimiento más allá del momento en que se da, ¿no? Uno de los momentos como que recuerdes así como más bonito, más chévere, que te llevó este tema de la música, los conciertos, alguna experiencia así que nos puedas compartir, alguna bonita así que se te quedó grabado, algún tema. Hay muchos. Por ejemplo, el puro hecho de ir a una ciudad súper pequeña como Yansasa, por ejemplo, que está pero al extremo, ¿no? Donde no llegan, o en esos tiempos, digamos, no llegaba nada. Y ir a tocar allá y estamos seguros de que nadie ha oído nada de nosotros, obviamente. Está demasiado lejos. Y vamos y cantamos ahí y la gente... es como que, en esos tiempos no tenía entrenamiento para funcionar como público, pero se nota que les encanta, ¿cachai? Se nota que, y cuando llega una canción que se saben, la cantan así, con una emoción, con una pasión que es increíble, ¿no? Entonces ver esos episodios los hemos visto muchas veces. Por otro lado, las canciones que hacemos no es nuestra intención, porque nosotros hacemos las canciones inspiradas en lo que sea, ¿no? En la cosa nuestra. Pero la gente se apropia de esas canciones y las acomoda a su propia historia, ¿no? Y entonces, de vez en cuando hemos tenido testimonios de gente que nos dice que esta canción se relaciona con tal y causó que luego se casen y el guagua y ni siquiera. O sea, es decir, canciones que son importantes en la definición que han tenido algunas vidas. Eso es increíble, ¿verdad? Qué bestia, que no alcanzamos a dimensionar lo importante que es eso. Sí, y Felipe, si tú volvieras a nacer, ¿te dedicarías nuevamente a la música o qué? Claro, pero ojalá supiera lo vivido en esta vida para ahora sí hacer bien. Genial. No, yo creo que sí, full. O sea, porque mira que nos hemos cuestionado varias veces, seguimos, paramos, no será mejor ya estuvo bueno, ¿no? Porque ya 30 y no sé cuántos años, mejor nos dediquemos a otra cosa, asumamos nomás. Y no, hay tantas, como te decía antes, ¿no? Hay tantas satisfacciones que dan esta carrera, más allá del reconocimiento, más allá del dinero que puede dar, lo que fuera.
el puro hecho de estar haciendo, tener la posibilidad de hacer esta cosa nuestra propia, artística, ya, eso es... Claro. ¿Por qué habríamos de De hecho, dejar yo de siento, hacerlo? incluso desde la parte que nosotros trabajamos, la parte terapéutica, el hecho de cantar, el hecho de salir, debe ser una especie de terapia también para ti, Es ¿no? terapia, sí, es increíble, ajá, es increíble. Cantar es cantar y tocar un instrumento, digamos, cuando estás ensayando, cuando estás en un concierto, cuando estás tocando un instrumento, por último, no queda de otra que estar presente, Estar ¿cachas? presente, ajá. Y eso es una rareza en estos tiempos. Estar presente, sí. En esta parte que decías de adaptarse, ¿no? Entiendo que ahora muchos artistas han incurrido en otros temas como otro tipo de música, o lo que sea. O sea, ¿cuál es ese el umbral en el cual tú te permitirías o el grupo se ha permitido hasta aquí podemos ir? Más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, tipo, qué sé yo, reggaetón ya, No o sé cosas si así un que buen decías. reggaetón, no si tratamos, pero no nos sale, no está en la sangre, ya qué culpa, no nos sale. El gran tema es en qué magnitud preservas la propuesta propia, libre de perseguir el mercado. Ujú. Es un poco el asunto, ¿no? Porque claro, si es que persiguiéramos el mercado olímpicamente, tal vez hacer baladas o hacer baladas rock, eso sí que ya no se usa. Claro, sí. Deberíamos hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y mezclarnos con ritmos que están de moda o qué sé yo. Hemos decidido bien conscientemente no hacer eso, no Ok. perseguir el mercado, al menos Ok. no perseguir el mercado desesperadamente. Vamos a procurar hacer canciones bonitas y ojalá le guste a la gente, pero primero nos tiene que gustar a nosotros, ¿no? En Ok. eso estamos claros nosotros. Y entonces, claro, hacemos un montón de canciones, como contaba hace un rato. Los Tercer Mundo tendremos cerca de 90 canciones grabadas, ¿cachas? Tal vez un poco más. Muchísimas, claro. Y de esas canciones, la audiencia en general conocerá 8, Ok. 10, 12, Claro, rebuscando, claro, ¿no? sí. Y hay un montón de canciones que las hicimos y están en los discos y están grabadas y están disponibles en Spotify, pero que no las oye nadie, ¿no? Ujú. Y las hicimos porque queríamos Querían hacerlas, hacerlas. no necesariamente para que se transformen en dinero. Claro. Y eso está muy bien. Y entonces, mientras cuidemos en la medida de lo posible que hacemos cosas que primero nos gustan a nosotros y después veremos, está bien. Genial. Como este podcast se titula El Laboratorio del Éxito, ¿cómo podrías tú, o sea, en tu vida ver ese tema del éxito? ¿Qué es para ti esa parte? Durante mucho tiempo, en los primeros años de la carrera por definición, digamos, en todo el pensamiento de cada uno de nosotros y mío, el éxito iba a estar determinado por cuánto estamos ganando, Ujú. o sea, cuánto dinero está entrando por lo que hacemos, ¿no? Y llegamos a tener momentos increíbles de mucho éxito desde esa perspectiva con el grupo, ¿no? Y después de uno de esos momentos lo perdimos al Juanfer, por ejemplo, y después Claro. de otros de esos momentos lo perdimos al Pablo. Y entonces es como que uno pone en la balanza, no era más divertido antes, no estaba más chévere cuando Claro. estábamos como así despreocupados por ese éxito. Ujú. Y entonces hoy entendemos, al menos entiendo yo, que el éxito, el único éxito que tiene sentido es, bueno, que puedas vivir, que puedas satisfacer las necesidades fundamentales, pero no, un Ferrari no es una necesidad fundamental para mí de ninguna manera. No le Ok, apunto a eso, pero ni de casualidad. ok, Ni un viaje a Europa, ni nada. Las ok. necesidades fundamentales desea comer, tener comida y tener donde dormir y que la hija vaya a algún colegio. Listo. Y, y que esas necesidades cubiertas me permitan tener tiempo, destinar el tiempo a poder seguir explorando este asunto creativo y de hacer canciones Ok. y la música y otros ámbitos también, ¿no? Como lo que te cuento del café de especialidad de Genial, Galápagos, súper bien. de repente relacionarme con mi papá que vive en Galápagos y con mi hijo que está allá también, con esta idea del café. De hecho a mí no me queda nada de dinero por eso del café, pero ¿Te los gusta? tengo cerca, Exacto. gachas, y los tengo cerca y estamos hablando de una cosa Otro que tipo de nos riqueza. conmueve a todos y eso es el éxito, pero total, ¿no? Absolutamente. Genial. ¿Qué siente que le hace falta a Felipe todavía por conseguir? ¿O sientes que ya, o sea, estás bien ahí o todavía hace falta? No, me hace falta conseguir, pero es interesante porque lo que siento que me hace falta conseguir es superar taras que tengo yo.
¿Cachas? Asuntos que tengo yo en mis creencias, primero, en mi visión, es una cosa interna, ¿no? Más interna, más es una personal. lucha que traigo desde chiquito, de quién sabe desde cuándo y quién sabe por qué, pero una serie de asuntos que tengo que arreglarme yo. Obviamente, arreglándome esas cosas, seguramente voy a tener otro alcance en todos mis ámbitos empresariales, si se quiere, ¿no? Pero es por ahí, ajá. Es un permanente estudio, constante estudio de mí mismo para ver cómo ajustarme. Chévere. Sí, esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Qué sientes tú que le hace falta al mundo? Interesante, buenísima esa pregunta. Y es que el mundo, ¿en qué magnitud tiene la culpa, no? ¿Cachas? Yo creo que el mundo está, no podría ser de otra manera, en un permanente proceso de aprendizaje y de desarrollo, tal como los individuos. Se den cuenta o no, se dé cuenta el mundo o no. Y entonces al mundo lo que le hace falta es llegar a entender, después de este proceso, que me va bien a mí, si es que nos va bien a todos. Un concepto más espiritual sería. Sí, pero práctico también. Práctico, o sea, digamos, en la práctica también. Imagínate el tráfico, ¿cierto? Si es que todos entendiéramos que el tráfico entero de manejar es un sistema del que todos somos partes y a mí me va a ir bien cuando todo fluya ordenadamente. Entonces pongo de parte para ser parte de este sistema y aportar y dejo pasar al de adelante para que la cosa fluya por acá y dejo, yo qué sé, cachas, respeto a las cosas. Versus, si es que soy individualista y oportunista, como tendemos a hacer en ciertas regiones, y no me importa el resto, con que yo tenga ventaja, con que yo gane un puestito, con que yo ahí estoy entorpeciendo el sistema, ¿cachas? Estoy no colaborando con el todo y entonces aparentemente me va bien, pero la cosa no evoluciona y siempre es lo mismo. Es lo que le pasa al mundo, me parece, ¿no? ¿Y por qué estamos jóvenes todavía? ¿No? Es lo que le pasa al Ecuador. Las ciudades del Ecuador son tan jóvenes como ciudades que todavía no nos cachamos como comunidad dentro de las ciudades. En el campo sí, pero en las ciudades la verdadera selva está en la ciudad y no en la selva. Exactamente, como que venimos acá y nos toca la ley de supervivencia, individualistas, oportunistas, ¿qué me importa el resto? Con que yo salga bien librado, con que mis hijos coman, ¿qué me importa el resto? Esa es la regla que juega un poco el mundo, ¿no? Y entonces es la evolución que tenemos que tener. Genial. Mira, nosotros hemos elegido como algunas palabras que hemos visto a lo largo igual de nuestra experiencia como importantes dentro del tema del éxito, porque el laboratorio del éxito es como esos ingredientes y como que no existe una sola fórmula, sino muchas fórmulas para llegar a eso, ¿no? Entonces, en estas palabras que te voy a nombrar, puedes comentar lo que sientas, si es importante o no, cómo lo ves, ¿no? Entonces, la primera palabra es propósito. Es clave, ¿no? Es decir, hacer cosas por hacer cosas es como que puedes estar dando vueltas ahí mismo por siempre. Me parece que es súper valioso tener una intención, un propósito. Sí, genial. Claro. Riqueza. Yo, con mi esposa, es como que hablamos de esto bastante. Es como que ya llegamos, ¿cachas? No, en verdad, no necesitamos nada más. En verdad no necesitamos nada más. Ya llegamos. Y entonces cualquier cosa sobre esto está todo bien, ¿no? Y no somos ricos. No es que tenemos miles de dólares en las cuentas. No, para nada. Pero tenemos todo lo que tenemos que tener, ¿no? Y nos va bien. Y nos va bien con los hijos y así. Que es otro tipo de riqueza, entonces, como decía, ¿no? Entonces es, digamos, más dinero va a estar bien. Pero eso no es la regla. Y ese no es el eje. El eje es estar bien con el entorno, con la familia, con los hijos, con los padres, con los amigos, tener como buenos momentos. Eso primero. Ok. La siguiente palabra es espiritualidad. ¿Cómo ves ese concepto? Yo pienso que es un término que se suele confundir con religiosidad, por ejemplo, o con creencias como súper fijas y súper fanáticas en algunos casos, ¿no? Porque así me proponen las religiones en general, ¿no? Yo no soy religioso, pues. No soy religioso. Y creo, sí creo en Dios, pero en el sentido de que yo soy Dios, pero vos también, y el Ricardo también, y ella, y él, y todo, ¿cachas? Es decir, no es que estamos separados de lo divino, somos totalmente parte de lo divino permanentemente. Y la espiritualidad entonces va a ser un poco
pausar para darse cuenta de eso, de esa cosa divina que somos, que tenemos puesta, ¿no? Genial. O de que estamos hechos. Súper bien, ¿no? La palabra pasión. Ajá. Sí, es importantísima la pasión. O sea, es decir, hablábamos de esto hace un rato. Cosas que te apasionan, ¿cierto? Y entonces, por lo general, por donde resuenan tus talentos, va a haber más posibilidad de que te apasione algo. Pero también pasa que si te enfocas en cualquier actividad, cualquiera, se desarrolla el apasionamiento suficientemente por ahí, ¿no? Ok. Y claro. Y la última que hemos elegido es amor. El amor lo es todo. Porque ¿cómo entendemos el amor? Es lo que hablamos a ratos con mi esposa o con los hijos y así, ¿no? Cuando el amor no es para nada un ejercicio de condición, ¿cachas? Condicionamiento. El amor tendría que ser un ejercicio natural de, en realidad me interesa que estés bien, me interesa que vos estés bien y no quiero nada a cambio. Y eso pasa naturalmente con los hijos, por ejemplo, ¿no? Tiende a pasar naturalmente. Pero si haces conciencia, puedes hacer que eso pase con la pareja, ¿no? Y por lo general acaba pasando que cuando es desinteresado y así de comprometido, el feedback es positivo, ¿no? Pero si no, igual, güey, no puedes andar condicionando tu amor, porque eso ya no es amor. Es como que el juego que hay que cuidar, ¿no? Genial. ¿Sientes tú que hay algún ingrediente, alguna otra cosa que se le podría poner ahí dentro de tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, ahí podría estar el tema mismo de equivocarse, del fracaso, todo lo que decías. O sea, ¿qué más le podríamos añadir a esta fórmula en lo que tú has llegado a este punto que siento que sí es el éxito desde mi perspectiva, cómo te veo yo a ti, ¿no? Yo creo que hay que lograr, y esa es una lucha que tengo también, ¿no? Hay que lograr un equilibrio chévere entre planificación y acción. Porque pensarlo mucho y no hacer casi que da lo mismo que no más no hacer. No importa cuando lo pienses y que no haces, ¿no? Y por otro lado, lanzarse y hacer para ver qué pasa y lanzarse y hacer tiros al aire. ¿Cómo funciona? Algunas personas tampoco te garantiza nada, ¿no? Te va a garantizar un desgaste probablemente. Y entonces este equilibrio entre planificar, hacer, fracasar, fallar, equivocarse, notar dónde están esos errores y entonces ajustar y volver a hacer, volver a planificar y volver a hacer, planificar, hacer, aprender, planificar, hacer, aprender. Volver a repetir. Esa trilogía, en esa sucesión, me parece que es importante. Y claro, me imagino que eso te da el resultado, ¿no? Me parece súper interesante. Pues bueno, sí estamos llegando un poquito a la parte final del podcast. Ha sido realmente un momento maravilloso, bueno. chévere, buena conversa. Un poquito. ¿Cuáles son los siguientes proyectos, de las cosas que tenemos en mente a futuro un poquito? ¿Puedes comentarnos un poquito de lo que estás planificando? No les he dicho nada de dónde vernos o dónde conseguir esas cosas. Exacto. Con los Tercer Mundo, que estamos todavía activos y vigentes y con planes y con harto propósito, tenemos varias cosas por delante. La primera es que tenemos un concierto ahorita el 9 de mayo en Puembo, en un evento por el Día de la Madre. Quizá ver si este podcast salió antes o después. Junto con el Pancho Terán. Genial. Compartir escenario con él está increíble, genial, está divertidísimo. Las entrevistas y todo está muy divertido. Estamos planeando un concepto para hacer una gira de conciertos a nivel nacional, en principio, que está chévere, está un buen plan. Todavía no tenemos ni nombre ni nada, pero tenemos ya muchas ideas que las estamos, tal como te decía, tras lo aprendido y reconociendo el público al que le hablamos y con quien sintonizamos. Estamos construyendo un esquema bien lindo, ¿no? Entonces, para que estén enterados de eso, sería clave que nos hagamos amigos. Los Tercer Mundo en cualquier red social como @lostercermundo. Felipe Jacome aquí a las órdenes. Y por otro lado, este café de Galápagos, que estoy como unos 7 meses, 8 meses. ¿Cuándo ya va a salir ese café? Originalmente, digamos, el plan, porque es una producción pequeña, micro lotes, que no es mucha cantidad, se venden solamente en Galápagos, en ciertas tiendas especializadas y como para turistas extranjeros principalmente, ¿no? Porque es un souvenir, es un café que cuesta bastante producirlo. Y en Galápagos entonces se vende, ¿qué te digo? $30 la funda de 250 gramos, solamente en Galápagos.
pero yo estoy haciendo gestiones para tenerlo en algunas tiendas de aquí. Y entonces hay una tienda que se llama La Baronesa, que queda ahí en el centro de Quito, al lado del Hotel La Carlota. Ahí se vende este café. En el Hotel Quindeloma, en Riobamba, ahí se vende este café. Y también recientemente en una tienda en el Swiss Hotel, en el edificio del Swiss Hotel, una tienda que se llama CAM, K-A-M-M, que es una tienda especializada en chocolates que producen ellos increíbles, pero que tiene también otros productos y tienen también ahí el café, ¿no? Espectacular. De vez en cuando yo traigo café para familia y amigos, digamos, ¿no? Para... Otro. Pero para el público en general, en estas tiendas yo les recomiendo estas dos, La Baronesa y CAM, aquí en Quito. Y si es que alguien quiere para los conciertos y todo ese tema, igual se comunican contigo directamente a través de los tercer mundo. En las redes sociales está el número de teléfono con el que, o sea, un vínculo a WhatsApp para contactarse con nosotros directamente, para contrataciones. Al respecto del café, blueiguana.coffee, la página web. Blueiguana.coffee. Dense una vuelta por ahí. Sí, a las órdenes. Bueno, yo he traído el día de hoy un souvenir que es un libro que yo hice justamente después del viaje de China que tuvimos, donde trabajé algunos conceptos incluso de la parte budista, de lo que habíamos, los templos y todo eso. ¿No es cierto? Entonces he traído pues para entregarte, pues le puse ahí la... No sé buenísimo. Si me puedo parar, perdón. Buenísimo. Entonces... le puse, pues, lógicamente un poquito de dedicatoria, ¿no? Con mucho aprecio y afecto para Felipe Jacome, una persona que admiro mucho. Gracias por tu legado. Entonces, Ricardo, gracias. Qué de lujo acá. Esto. Esperemos que no sea la última oportunidad, podamos seguir conversando a futuro. Y me pues, gusta este plan, me gusta este plan. Chévere. Y siempre, pues, tu mensaje final, cualquier cosa que quieras decir a la audiencia, a la gente que te sigue, ¿no? Quiero decirte que el aprecio es mutuo totalmente desde esos tiempos y que ha estado de lo más divertido conversar aquí. Así que gracias por la invitación, gracias por esta conversa. Los Tercer Mundo seguimos haciendo cosas y yo personalmente también sería a lo bestia que entremos en contacto. Hagámonos amigos a través de cualquier red social menos esa. Gracias, Ricardo, a lo bestia. Dios le pague. Muchas gracias. Y bueno, pues amigos, hemos llegado a la etapa final. Ha sido un día maravilloso, una tarde maravillosa con Felipe. Vamos a seguir trabajando, vamos a hacer más episodios. Conéctense siempre a nuestro canal donde estamos desarrollando este programa que es el podcast El Laboratorio del Éxito, donde vamos a ver todas las fórmulas que han permitido a las personas llegar a estos puntos. Así que te invitamos, síguenos. Mi nombre es Ricardo Lara. Muchísimas gracias y bendiciones.